can share some schedule. Okay. All right. Good morning, buenos días. Vamos a empezar en un minuto. Voy a ver si alguien más entra aquí con nosotros hoy. We will be starting in about a minute. Just want to make sure we have an opportunity to have other parents join us today. There we go. Okay, I will get started since it's 10:02. Good morning once again. Today we will be covering safe return to schools. I'll discuss a little bit about on-site scholar supports, COVID-19 conditions, the context for returning to school next year, and just general updates of the school. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a repasar mucha información acerca de cómo vamos a regresar a la escuela poquito a poquito, las pólizas, las prácticas que tenemos para asegurarnos que todos estén seguros, las condiciones de COVID-19, más información acerca del próximo año escolar y actualizaciones también acerca de graduación y de otros eventos del fin del año. Awesome. So I want to start off really quickly with just talking about the principles for decision making that we used this past year. I know that what was a priority for us was health and safety. So we wanted to make sure that as students return to campus, their safety mattered to us. In addition, we wanted to ensure that our students, despite distance learning, learned, but that the scholar well-being was also at the forefront of our decisions. We wanted to make sure that our students felt supported. We wanted to make sure that we heard your voice and the voice of all stakeholders. We sent several surveys to families, to students, and to staff to help guide our decisions. And lastly, we wanted to make sure that as an organization, we were sustainable with a lot of the decisions that we were making. Okay. Así que queremos repasar el proceso que tomamos nosotros como escuela para hacer decisiones acerca de cómo ir a regresar poquito a poquito a la escuela. Así que antes de todo, la prioridad viene siendo el bienestar de todos los estudiantes, la seguridad y la salud de los estudiantes. Después de ahí es asegurarnos que todos los estudiantes estén aprendiendo. Asegurarnos que todos los padres, los estudiantes, todos los miembros de nuestra comunidad escolar tengan una voz en este proceso y una decisión, y últimamente asegurándonos que sea algo que podamos mantener, ¿verdad? Y algo que pueda ser sostenible. Okay. So I just want to start off with sharing, this is our fourth week of on-site scholar supports. It has been going well. I know a lot of our teachers have named for us that they're excited to see some of our students for the first time in classes, students who have submitted assignments, who have not submitted assignments before. I've heard from students that they enjoy the space because it's quiet and they can focus. And I'm also excited to name that even within these 4 weeks, although it has only been about a month, we have had no outbreaks here at our school site. All our students have been kept safe. We have followed all the protocols, and our students have actually followed the protocols as well. Así que ya esta viene siendo nuestra cuarta semana con los grupos pequeños aquí en la escuela. Los grupos de estudiantes que estamos apoyando, ¿verdad? Aquí en la escuela, y tenemos algunas actualizaciones y algunas noticias que compartir con ustedes. Antes de todo, queremos compartir de que muchos maestros nos han dicho, ¿verdad? De que están muy contentos, que los estudiantes que están aquí, ¿verdad? Muchos de ellos por primera vez están metiendo la clase este semestre o están entregando un trabajo, una tarea, ¿verdad? Así que están reconociendo que sí está haciendo un cambio, ¿verdad? Al tener a esos estudiantes que han estado batallando aquí en la escuela. Los estudiantes nos dicen que les gusta estar aquí en la escuela porque les da un ambiente calmado, ¿verdad? Un ambiente callado también, donde se pueden ellos enfocar y concentrar un poco mejor en sus clases. Y últimamente,
no hemos tenido ningún caso de COVID aquí en la escuela, ¿verdad? Así que todos los sistemas que hemos puesto aquí en lugar y las reglas que tenemos aquí han ayudado mucho esos esfuerzos. Igual los estudiantes también han puesto de su parte. We have been preparing for this for the past months, and some of like the precautions that we took was ensure that everyone had a mask, a face shield when eating, physical distancing, ventilation, and additional cleaning. And this is something that we will continue to do as we plan for next year. Okay. Planeamos nosotros mucho para asegurarnos de que tuviéramos todos los sistemas en lugar. Eso incluyó la limpieza, sanitación también de todos los salones, de toda la escuela, ¿verdad? Desinfectando todas las áreas cada día, ¿verdad? Después de que se van los estudiantes para asegurarnos que estas buenas noticias y para evitar casos de COVID aquí en la escuela. In addition, our staff and scholars who are currently on site are required to take a COVID-19 test every 2 weeks. Adicionalmente, todos los estudiantes y el personal que está en la escuela ahorita en persona tienen que tomar una prueba de COVID cada 2 semanas aquí en la escuela. So a little bit about current COVID-19 conditions in our communities who have been hit the hardest. We're seeing a dramatic improvement in COVID-19 cases. A lot of them have been because we are, good about taking the precautions, making sure we wear our masks, and several members have been vaccinated. As a matter of fact, we've had 48% of LA County residents who have already received at least 1 dose of the COVID-19 vaccine. Okay. Así que en términos de la comunidad, ¿verdad? Más grande fuera de Tajima también, hemos visto muchos cambios y ha mejorado mucho la situación de COVID, ¿verdad? Han bajado mucho los casos. En la en el condado de Los Ángeles, 48% de las personas que viven ahí han recibido por lo menos la primera vacuna. Y también sabemos que han bajado mucho todo esto, ¿verdad? Por varias razones, incluyendo que todos están poniendo su máscara y están practicando distanciamiento social. As we're planning for next year, I want to ground us on a few things that are important to us as a school and even as a district. So first and foremost, we know that a lot of our students are going to come in with trauma, given what happened this last year. In addition to unfinished learning, most of us had not been through a pandemic ever before. So it was a lot of change. Some of us had losses. And there was just a lot going on in our community and with our students. Yeah. Okay. Así que ahora ya es el tiempo que estamos planeando para el próximo año escolar, ¿verdad? Y cómo se va a ver el próximo año. Así que antes de todo, como escuela y como organización de la Alianza, sabemos de que va a haber, ha habido mucho cambio este año pasado, ¿verdad? Hay mucho trauma que han tenido los estudiantes, ¿verdad? Muchos cambios y algunos también, mucha gente ha perdido a personas, ¿verdad? Que han fallecido también. Así que sabemos eso y estamos tomando todo eso en cuenta junto con la pérdida de quizás aprendizaje que haya tomado a cabo, ¿verdad? Por resultado de estar en este aprendizaje remoto. In addition to knowing this, we also know that on a positive note, the rates in California, especially in LA County and our communities, have improved. Pero adicionalmente también sabemos, ¿verdad? Que en una manera más positiva, sabemos que los casos han mejorado en California y especialmente en el condado de Los Ángeles y en comunidades como la nuestra. Finally, we know we have been in close adherence with guidance and policy from the county and Department of Public Health. We also know that the state of California, as indicated by the governor, is planning a full reopening of the state economy, and that includes schools after June 15th. Okay. También sabemos que hemos seguido toda la guianza que nos han dado el Estado y el Condado, el Departamento de Salud, y sabemos que el gobernador de California anunció de que el Estado de California va a abrir completamente el 15 de junio, y eso incluye las escuelas también. I know many of us are in different spaces in terms of how we feel about this, but what we do know is that the governor and other leaders are indicating that this is the direction that we're heading, including opening up schools full time in the fall.
Sabemos que muchos de nosotros nos sentimos, ¿verdad? Quizás diferente, unos más cómodos que otros, pero sabemos también que eso es la guianza y la dirección en cual va a tomar esa decisión el gobernador y también otros líderes del estado. Así que basado en lo que escuchamos, estamos escuchando de que el plan es que se van a abrir las escuelas completamente, 100% tiempo completo en el otoño. So I want to take an opportunity to pause here because although I know that I can't change like the rules and what they say about reopening, I do want to hear your voice and get feedback to ensure that when we reopen, you feel comfortable. So I'm going to ask 2 questions and I'm going to ask you to share in the chat so that I take it as feedback that will support my planning. First question is, as you think about your scholars returning in August 2021, what are your biggest hopes and concerns? And second question, how can we best support your scholar next year, particularly when it comes to addressing trauma and unfinished learning? Okay. Así que nosotros ahorita, ¿verdad? Mientras vamos planeando para el próximo año, sabemos de que, como dijimos, quizás gente se siente de diferentes maneras, ¿verdad? Y diferentes formas. Y aunque nosotros no podemos cambiar la guianza que estamos recibiendo del Estado y más allá, ¿verdad? Sí queremos escuchar de ustedes y les queremos hacer 2 preguntas para escuchar lo que tienen que compartir ustedes y considerar eso en nuestros planes. Así que la primera pregunta es, al pensar de su estudiante, cuando ustedes piensan de que su estudiante quizás va a regresar a la escuela en agosto, ¿verdad? ¿Cuáles son sus sueños, ¿verdad? ¿Cuáles son sus esperanzas para sus estudiantes y cuáles son sus preocupaciones? Y la segunda pregunta es cómo nosotros como escuela podemos mejor apoyar a su estudiante el próximo año escolar, especialmente al manejar el trauma, ¿verdad? De su estudiante y también apoyarlos con el aprendizaje que quizás han perdido este año pasado. So I'm going to take maybe like 2-3 minutes to hear your thoughts in the chat. Or depending on how many of you like write on there, I'll hold to read. Voy a tomar 2 a 3 minutos para que tengan la oportunidad de escribir si pueden y escribirlo en el chat. Y todo lo que apunten ahí, lo que escriban ahí, yo lo voy a documentar para poder ayudar a la planificación que vamos a hacer este verano para el otro año. Se va a tomar 2-3 minutos para darles la oportunidad de escribir si tienen algunas ideas o algunas preocupaciones. Por favor, escríbanlo. If you have an opportunity, I'll leave it once again for 2-3 minutes. If you would like to write any feedback, share any thoughts, I will take it all back so that I could support my planning for next year. In the meantime, I do want to share, if you do not have the opportunity to write, know that we have sent a survey this week to all parents that I highly encourage you to complete to share your thoughts and feedback as we plan for next year. So even if you don't write it here, I want to encourage you to please complete that survey. Okay. Mientras esperamos las respuestas y sus sugerencias también, queremos compartir también que sí mandamos una encuesta a todos los padres, a los estudiantes también, así que si quizás no tienen la oportunidad ahorita o a rato quieren compartir algo más, por favor llenen esa encuesta para darnos a saber qué es lo que están pensando y cualquier sugerencia que tengan también. So someone asked a question, the measures that are being done right now for small groups, will it be the same measures for next year's when we return? So essentially, it would all be the same. The things that may change that we have not gotten guidance on has been like the distancing from student to student. So I know the state has named that right now students can be 3 feet apart. As a school, we committed to 6 feet apart for small group, even though they've said that we can do 3 feet apart. So I'm not sure if that may change, but other than that, the ventilation, the masks, the face shield, the social distancing, as best as possible based on the guidance is what we will continue to do. Okay. Alguien hizo una pregunta que si todavía serían las mismas pólizas y precauciones que tomamos en el otoño
si van a ser iguales a las que estamos tomando ahorita. La respuesta es sí. Lo que estamos esperando es todavía guianza en más detalle, ¿verdad? Acerca de, por ejemplo, cuántos pies de distancia tienen que estar apartados los estudiantes. Ahorita el Estado ha dicho que son 3 pies, pero nosotros nos comprometimos a 6 pies de distancia para estar más seguros. Pero en términos de las máscaras, de la limpieza, de todo eso se va a mantener igual. You may continue with your comments. I'll continue to read them. I thank you for those who have like written on there. But because there was a comment around vaccines and access, I want to transition us to that. Así que por favor continúen ahí a poner sus comentarios y sugerencias, porque hubo un comentario acerca de las vacunas. Vamos a seguir la presentación y dar un poco más información acerca de eso. Okay. Okay, so I keep the comments coming. I'm going to now discuss a little bit about vaccines, and this is information that I was able to research and find out for you. So I know 2 parents on here wrote the hope for like vaccines to be accessible for students. I know it had been the case that it was for students who were 16 years and older. The FDA actually is expected to authorize the use of the Pfizer COVID-19 vaccine for children ages 12 to 15 very soon. The director of the LA County Department of Public Health has said that LA County is ready to distribute them. Okay. Así que, porque habían 2 comentarios y 2 preguntas acerca de las vacunas, queríamos compartir que la nueva guianza que estamos viendo nosotros es de que la Administración Federal de Drogas y de todo eso, ¿verdad? Van a dar la autorización ya pronto, ¿verdad? Para dar la vacuna y que tengan acceso los niños de edades 12 a 15. Así que ya pronto los niños de edades 12 a 15 van a poder tener acceso a la vacuna Pfizer. Igual dice lo mismo el condado de Los Ángeles, que ya están listos para dar esa vacuna ya cuando ellos reciben la autorización. I'm not 100% sure, but I was actually just reading a few minutes ago that it might start as soon as tomorrow. Okay. Y sin embargo, Ms. Díaz acaba de leer un artículo hace unos pocos minutos donde estaban diciendo que quizás esto recibimos autorización hoy y quizás comienza mañana. As soon as I get more guidance, I promise I will have Ms. Lissette share information with all parents so that you are aware. Okay. Ya que recibamos más guianza, vamos a asegurarnos que compartemos esa información con ustedes para que ustedes estén al tanto. However, for those who do have access, who do have the age, even for yourself, just want you to know that there's appointment-free vaccinations now happening in several different places. I know they have it in Lincoln Park, San Fernando Park, Pierce College, USC, Southwest College, Cal State LA, I know CVS, Walgreens, Ralph's, and there's many locations that are offering them. And now they do not need appointments as they used to before. Okay. También queríamos compartir que ahorita para las personas de 16 años o más, ¿verdad? Pueden agarrar la vacuna para ustedes mismos ya que califican sin tener que hacer una cita. Así que pueden ir a varios lugares, incluyendo a Lincoln Park, San Fernando Park, Pierce College, a USC, a Cal State LA, a cualquier CVS, Walgreens, Ralph's, Costco, a muchos lugares, cualquier lugar que lo ofrece, está dando la vacuna ya sin cita. Also for residents who have disabilities, or if you don't have computer access, you can call a number that I'm going to put in the chat between 8 a.m. to 8:30 p.m., 7 days a week, and they can help you if you needed guidance as to where to go to take the vaccine. There is no need for appointments just now, but if you needed guidance, you needed to know the locations, if you call, they can support. Okay. Vamos a apuntar un número aquí. Hay un número donde pueden llamar ustedes, cualquier persona que tiene una disabilidad o que necesita ayuda al agarrar más información, ¿verdad? Acerca de dónde es que pueden ir a agarrar una vacuna. Pueden llamar a ese número y ahí mismo les pueden ayudar y le pueden compartir esa información. Okay, I have shared the number there.
I do want to also name that in order to be vaccinated, like some of the items that you will need is your photo ID, proof of age. You do not need to show government issued ID, and you do not need to be a U.S. citizen to get the vaccine. One document may meet more than one requirement, so a driver's license will be fine. Okay. Los requisitos para poder recibir una vacuna tienen que tener una identificación con foto y algo que verifica su edad. No tiene que proveer, no tiene que ser una ID del gobierno de los Estados Unidos y tampoco tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos para poder recibir una vacuna. Y pueden usar un documento, ¿verdad? Para alcanzar y para poder verificar su foto, ¿verdad? Que es usted y también su edad. Herminia, so I see a question from Herminia about needing a social security to get the vaccine, and that's not the case. You do not need social security. Health insurance, tampoco. Había una pregunta acerca de la aseguranza, que están diciendo personas que tienen que tener aseguranza de salud, ¿verdad? O seguro de salud para poder agarrar la vacuna. Eso tampoco es cierto. Las vacunas son completamente gratis a todos, tengan aseguranza o no. Así que si le están diciendo eso en cualquier lugar, por favor, llamen a ese número porque ahí le pueden dar más información. Yes, I want to state that in English. That was actually my next slide. There, you do not need to pay for the vaccine. And if you have insurance, they will ask you for your insurance. But if you don't have insurance, you can still get the vaccine. Y de nuevo, simplemente quería repetir, ¿verdad? Sé que lo comentamos, pero no se requiere un seguro social, no se requiere ser residente legal o ciudadano ni nada de eso. Todas personas tienen acceso a esa vacuna ahorita, mientras tengan 16 años o más, y pronto serán de 12 años para arriba. Okay, so I'm just going to pause really quickly to see if there are any questions that could be answered around this. Vamos a repasar las preguntas ahorita, los comentarios, para asegurarnos que no haya ninguna otra pregunta acerca de las vacunas. So someone asked, will there still be an option to do online classes at home? As of right now, given that the push from the state is that we offer classes and we return 100%, I think that's the direction that we're going to do, or that we're going to do. I don't think we will offer online courses in the fall. However, that can change. And if that happens, I will give you more information. Okay. Alguien hizo la pregunta de que si regresan todos en agosto, si todavía van a seguir habiendo clases a través del internet. Ahorita el plan, basado en la guianza del Estado, es que todos vamos a regresar en persona. Así que si ese plan continúa igual, ¿verdad? Entonces no ofreceríamos clases virtuales en ese entonces, pero en verdad todo puede cambiar. Así que ahorita no planeamos en esas clases virtuales, pero les vamos a avisar mientras vamos recibiendo más guianza. Someone asked, what if my child is fully vaccinated by the time school starts? What measures will you take? So we will continue to take the same measures that we're taking now. Students will still have to use masks. We will follow social distancing depending on the guidance from the state. Cleaning we have a system of cleaning where our custodian does deep cleaning. We will continue with that. A lot of the sharing of materials will be something that we will also continue to ensure that students are not sharing materials, not sharing pencils. And essentially everything that we're doing now, making sure our school is safe, that students, like not many students are in the restroom, is something we will continue to do despite that students are vaccinated. Okay. Alguien hizo la pregunta de que si su estudiante ya tiene todas sus vacunas, ¿verdad? Y ya tiene la vacuna, cuáles son las precauciones que tomamos como escuela, y serían las mismas, ¿verdad? Estén vacunados o no, todavía vamos a continuar monitoreando todo, con la limpieza, desinfectando todo, asegurarnos que los estudiantes no estén compartiendo materiales y todas otras precauciones que tenemos en lugar ahorita. That's the only information that I have on vaccines and reopening. However, I'm going to transition to updates, but if you have more questions, I will answer them as we go.
Ok, así que ahora vamos a transicionarnos a actualizaciones y a más información que tenemos que compartir con ustedes, pero si tienen alguna otra pregunta o comentario, por favor, indíquenlo en el chat. I know a parent asked, which I think it's a great idea, and actually that is something that we are already planning and thinking of doing with our school community. A parent asked that it would be a great idea to share information on the vaccines for parents and even students so that they feel comfortable to take the vaccine. Así que un padre comentó y sugirió, ¿verdad?, de que quizás tuviéramos un taller o una sesión informativa para dar más información acerca de las vacunas y contestar algunas de las dudas, ¿verdad?, y preguntas que hay acerca de ella. Y buena sugerencia y sin embargo ya lo estamos planeando, así que estamos planeando ese taller, esa sesión para fines de mayo o si no principios de junio, así que por favor esperen esa invitación y esa información en esas próximas semanas. Okay. Yeah, I know someone asked that they would prefer that we continue with online classes for those who don't feel comfortable. As mentioned earlier, I'm not sure if that's something that as a school we can do. If the state is saying that we have to reopen 100% and we have like 95% of our students here on campus, it would be almost impossible for our teachers and as a school to continue to function in person while also teaching online. So given the guidance, that is in the direction that we're going, which is reopening 100%, unless some things change over the summer. And they name for us that we do have to offer a component of virtual, but that is unknown. Okay. Así que alguien comentó, ¿verdad?, de que le gustaría que ofrezcamos clases a través de línea en el otoño para los que no se sienten muy a gusto regresando en persona. Y escuchamos eso, entendemos, ¿verdad?, que quizás no todos se sienten a gustos, pero nosotros como escuela también tenemos que seguir la guianza que nos está dando el Estado. Si el Estado está diciendo que vamos a regresar 100% en el otoño en persona, entonces tenemos que planear para eso. Y si tenemos 95% de los estudiantes aquí en la escuela en persona, entonces sería muy difícil, ¿verdad?, para los maestros, para nosotros como escuela también, para poder apoyar a los estudiantes y enseñarlos aquí en persona y todavía hacerlo para los estudiantes virtualmente, un grupo pequeño. Así que al menos que algo cambie durante el verano, el plan ahorita es prepararnos para regresar 100% en persona en el otoño. Someone asked, when are we planning to return for next year? I believe the date is August 11th, and that would be the first day of school next year. Alguien preguntó acerca de cuándo regresamos a la escuela. El próximo año comenzamos el 11 de agosto. Okay, so I'm going to keep comments coming, questions. I'm going to transition us to updates. I know it's been a very difficult year for all our students, including our seniors. Who have had to apply to college virtually. But I'm proud to say that 100% of our class of 2021, our seniors did apply to college. 96% of those students have already been accepted to one or more colleges. And 93% of students have been admitted to a four-year university. Okay. Así que aunque ha sido un año muy difícil, queremos compartir que 100% de nuestros estudiantes del 12º grado han aplicado al colegio o la universidad. 96% de ellos han sido admitidos a por lo menos un colegio y 93% de los estudiantes han sido admitidos a una universidad de 4 años. Así que estamos muy orgullosos de ellos. We've had students at our school who applied to Alliance scholarships that are very competitive. And I want to acknowledge 3 students who received scholarships from Alliance. Irene Valdez got the Home Scholarship, Nancy Hernandez, the Carson Scholarship, and Abigail Maldonado got the Leaders of Change Scholarship. So congratulations to them. We are very proud of our students. I know this year was not easy. So a lot of our students have been applying to scholarships and getting into college. And we are really proud of the outcomes and the put in. Okay. Adicionalmente, queríamos celebrar a 3 estudiantes que fueron seleccionados, ¿verdad? Y que ganaron las becas de la Alianza. Esas becas son grandes, de cantidades grandes, como hasta $25,000. Y son muy competitivas. Así que las 3 estudiantes que recibieron estas becas fueron Irene Valdez,
Nancy Hernández y Abigail Maldonado. Así que felicidades a ellas y a sus familias. I also want to share if we have any senior parents, but even if you're not a senior parent, finding out about this information is super exciting. We do have an Alliance mentorship program for seniors. This program is a 6-month peer-to-peer mentorship program that pairs our seniors with other students at different colleges, and it provides them support while they're there. We know that transitioning into college is not easy. For some of us, it's very different. I remember when I went to college myself, I thought I was ready, but when I got there, it was so different. It was a shock to me, and I wish I would have had this opportunity. So I know we are encouraging our students to sign up so that they can get these opportunities. So if you have a senior student, make sure you encourage them to apply to the Alliance Mentorship Program. Así que también queríamos compartir que la Alianza tiene un programa de mentoría para los estudiantes del 12º grado que van a ir a ciertos colegios o universidades, y ese programa nos ayuda mucho para asegurarse que ellos tengan el apoyo que necesitan para triunfar ese primer año en el colegio o la universidad. Muchas veces piensan, ¿verdad?, que están preparados, que están listos, pero cuando llegan ahí se encuentran en una situación muy diferente a lo que era en la high school. Así que si su estudiante va a ir a cualquiera de esas 8 escuelas y está en el 12º grado, le recomendamos y le pedimos que por favor los motive, ¿verdad? Y que les digan que se apunten para este programa para que tengan ese apoyo y recursos adicionales. Las escuelas que son parte de este programa vienen siendo Cal State Dominguez Hills, Cal State Fullerton, Cal State Northridge, Cal State Los Angeles, UC Riverside, UC Irvine, UCLA y UC Merced. Si su estudiante va a ir a una de esas 8 escuelas, entonces ellos son elegibles, ellos se pueden apuntar y el programa va a haber un evento el 2 de junio. Okay, so let me just read some comments. So I know a parent mentioned that last year, the graduating class, although unfortunately some of them went to college, some of them due to circumstances of a pandemic may have not continue with college. I want to encourage you that if you know any of these students, that you send them our way. We want to continue to support them with getting back on track, whether it's applying to a community college, getting back into a 4-year school. So I want to make sure that if you know anyone, encourage them to come see us so that we can continue with that support with all of our alumni. Okay. Alguien comentó de que los estudiantes de años pasados, ¿verdad?, que se graduaron, algunos batallaron un poco y quizás se salieron de la universidad. Si usted conoce a alguien, por favor, y díganle que se comuniquen con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos si es que quieren regresar o se quieren apuntar para el colegio comunitario o aplicar otra vez a la universidad, lo que sea, ¿verdad? Estamos aquí para apoyar. Así que, por favor, díganle que recuérdenlos, ¿verdad?, que estamos aquí. Can you take the next two? Había una pregunta acerca de que en marzo dijeron que llegaría la tarjeta de pandemic para comida. ¿Creen que todavía la van a mandar? Así que puedo apuntar esa pregunta. Si comentamos eso y si no la ha recibido, quizás puede comunicarse y llamar directamente al programa, ¿verdad?, al estado, para asegurarse que reciba esa tarjeta. Si quiere llamar a la escuela, le podemos buscar esa información y compartirla con usted. A la próxima pregunta, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para saber si tendrán becas? No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que sí entiendo un poquito, ¿verdad? Si quiere clarificar, pero sí entiendo un poquito. Cuando un estudiante aplica a becas, ¿verdad? Los estudiantes pueden aplicar a las becas desde que tienen como 5 años. Cada beca es diferente, cada beca tiene diferentes requisitos y cada organización que da la beca tiene su propio proceso, así que a veces toman unos pocos meses, a veces pueden ser semanas, ¿verdad? Todo depende en el sistema y en el proceso de cada beca. Espero que le contesté su pregunta y si no, puede clarificar, por favor, ahí en el chat. Do you understand this one? Otra pregunta antes de escuchar son para los que van a pasar al 12º. Son para los que salen, así que ese programa de Alliance Mentorship Program, de mentoría de alianza, son para los que salen en el 12º grado, que están a punto de graduarse, que ya se cometieron a esas 8 colegios o universidades. Okay. So keep the questions coming. I want to continue. I want to share that we are going to have a graduation for our seniors this year. So
That's something that's really exciting. And we were able to make it happen thanks to the support of our district. Our seniors will be graduating at the Los Angeles Memorial Coliseum. The date will be Tuesday, June 15th. It will be a joint ceremony with 2 other Alliance schools to ensure that all Alliance schools had an opportunity to have a graduation. The time, the arrival is from 2 to 3:30. The graduation's from 3:30 to 5:30. We will continue to follow the guidelines for that graduation from masks, social distancing. I know the Coliseum will ensure that seating is socially distancing. Each student will receive 6 tickets, and we will connect with you about pickup. Así que estamos muy contentas y entusiasmadas para anunciarte que este año sí vamos a tener una ceremonia de graduación en persona. Va a tomar a cabo en el Coliseo, que queda por USC, por el Parque de las Rosas, ahí el par. Va a ser el martes 15 de junio. Va a ser una ceremonia junta con otras 2 escuelas de alianza. Tuvimos que hacerlo así para asegurarnos que pudiéramos asegurarnos que todos los estudiantes tengan esa oportunidad, ¿verdad? Y todas las escuelas. La hora, todos van a tener que llegar entre las 2 a 3 y después la ceremonia va a tomar a cabo de 3:30 a 5:30. Todavía van a haber guianzas y reglas que tenemos que todos seguir, ¿verdad? Incluyendo tener un cubierto, una máscara, ¿verdad? Tenemos que practicar distanciamiento social y cada estudiante va a recibir 6 boletos para la ceremonia de graduación. Nosotros les vamos a dar más información acerca de cómo van a poder recoger esos boletos. Okay, so I know Maggie asked that I think she doesn't know if her son applied to the mentorship program. I think you could connect with our counselor and she will be able to support you, at least tell you if they have applied. Okay. Maggie, vimos su comentario acerca de que no sabe si su hija aplicó al programa de mentoría. Puede comunicarse con Ms. Castillo o si quiere ahí mismo. Le comentó Ms. Castillo. Va a haber un taller mañana a las 2, pero si quiere comunicarse con Ms. Castillo también, ella le puede dar más información. Teresa, si me puede explicar de qué examen se está refiriendo para los estudiantes del 9 grado, y le podemos contestar su pregunta. So in terms, I want to transition us to summer school. Counselors are currently in the process of identifying which students need to make up classes over the summer. They will be reaching out to you this week to inform you and walk you through the process, including the online registration. As a reminder, students who received an NP last semester could have their grades replaced with a C- if they pass the course this semester. So please encourage your child, if they struggled last semester, to continue to work hard this semester so that they pass their courses. Okay. Así que queríamos darles una información acerca de la escuela de verano. Ahorita los consejeros están en el proceso de identificar a los estudiantes que van a tener que tomar clases durante el verano. Ellos van a estar comunicándose con ustedes esta semana o la próxima si su estudiante tiene que tomar esas clases para darles más información también acerca del proceso, incluyendo la registración virtual. Y últimamente les queríamos recordar de nuevo de que si su estudiante recibió una NP en una clase el semestre pasado, pero llegan al pasar esa clase ese semestre, entonces esa calificación se cambia a una C. Así que por favor motive a su estudiante, díganle que le eche ganas estas próximas semanas para que pasen todas sus clases y poder evitar esas clases de verano. As every year, our counselors have the opportunity to connect with a community college to ensure that our students have access to community college courses. This summer, your child has the opportunity to take a Communication Studies 101 course. This class will be from June 21 to July 25th via Zoom, so it will be online. It will meet between Monday through Thursday, between 9 a.m. to 11:30 a.m. So we encourage you to tell your son or daughter to take these courses. These courses are good for several reasons. A lot of students, when they take this course and they pass, it boosts their confidence knowing that they can take a college course and do well.
It also supports their GPA. If they do well in these courses, it gives them college credit, which means you save a lot of money if you take several courses during the span of your 4 years here. It makes you more competitive when you apply for college. And I mentioned that it saves you a lot of money. Queríamos recordarles también que como cada semestre, ¿verdad? Nosotros ofrecemos clases de colegio a todos nuestros estudiantes a través de LACC, el colegio comunitario local. Este verano vamos a ofrecer una clase de comunicación, estudios de comunicación, así que cómo presentarse, cómo dar una speech. Una presentación y poder hablar públicamente bien. Ajá. Así que esa clase va a tomar a cabo el 21 de junio hasta el 25 de julio, así que un mes va a ser completamente virtual. La clase va a tomar a cabo lunes a jueves, así que no hay clase el viernes y sería de 9 a 11:30 en la mañana. Queremos recordarles de que hay muchos beneficios al tomar estas clases, así que por favor, dígale a su hijo o hija que aprovechen de esta oportunidad, especialmente si no tienen nada más, ¿verdad? Ahorita planeado para el verano. Eso les puede ayudar en el futuro a hacerlos más competitivos para cuando apliquen a la universidad, les da crédito para el colegio, les da más, los prepara un poco más para que se sientan más cómodos y más a gustos, ¿verdad? Y crean en sí mismos. Y últimamente, entre más clases de colegio tomen ellos cuando están aquí en la high school, más tiempo se pueden ahorrar, pueden graduarse más temprano en el colegio y pueden ahorrarse dinero también. Ahorita solamente hemos recibido 3 aplicaciones. Esta clase está abierta a todos los estudiantes del 9 al 12. Tienen que aplicar antes de este viernes. Ya les hemos mandado muchos emails a los estudiantes. Hemos compartido esta información con los padres a través de Parent Square. Ese es el último recordatorio, por favor. Díganle que aprovechen. Si no recibimos suficientes aplicaciones, no vamos a poder ofrecer la clase. Así que se apunten, que apliquen y que aprovechen. Y si tienen preguntas, aquí mismo está Mr. Mata también en el chat contestando las preguntas. I'm going to translate that in English. So a parent asked if it's open for all grade levels, and it is. It's open for students from 9th through 12th. The deadline is this Friday, May 14th, is the last day to submit applications. The application has been sent to all students, and we have also sent it via Parent Square to parents. If you have questions around this course, please contact Mr. Mata for more information. Speeches, discurso, there we go. There you go. Thank you, Mr. Mata. Alguien preguntó si los estudiantes del 12 grado van a tener un prom. Desafortunadamente, basado en la guianza, no nos han dejado planificar para un prom para los muchachos, pero sí vamos a tener la graduación. Okay, someone asked about prom. We, unfortunately, given the guidance, we are not allowed to hold a prom for students this year, but we will have graduation. Someone asked about cap and gowns, when they will receive them. So I know we have already placed the order. We're in the process of receiving them. I think what I plan to do, hopefully, is when we get the tickets from the Coliseum, I want to set one date together so that they pick up both of the items at once. So I'm waiting for guidance around tickets. Once that information is in, I promise we will share it with you. Okay. Alguien preguntó que cuándo van a recibir los estudiantes su bata y gorra de graduación. Ya pusimos las órdenes, ya finalizamos todas las órdenes. Estamos esperando a que las procesen y que nos digan cuándo las podemos recoger. El plan es de que escojamos una fecha donde ustedes pueden recoger eso, ¿verdad? Junto con los boletos de graduación el mismo día y nosotros les vamos a dar más información. I think that was the 12th grade, right? Alguien preguntó cuándo va a ser la clase de mentoría. Creo que está preguntando acerca del taller para dar más información del programa de mentoría de Alianza. Dijo Ms. Castillo que mañana a las 2 de la tarde para los estudiantes y después el evento que va a tomar a cabo donde los introducen a todos los apoyos va a ser el 2 de junio. Okay, there's another opportunity that we've shared with students, but I also wanted to share it with you. It's a program called Minds Matter of Los Angeles. It's open to students in 9th grade with a 3.0 GPA or higher. It's a 3-year-long program that provides mentorship,
university summer programs, writing tutors, SAT prep, internship opportunities, and college and career support. It is an amazing program. We highly encourage students to apply. It's competitive, but we've had students be part of this program. So I encourage you, if you have a 9th grade student, to have them apply. The deadline is May 31st. Ms. Ortega is our counselor intern who's supporting the process. So if you'd like to connect with her, please send her an email. Okay. Así que también queríamos compartir otra oportunidad con ustedes. Hay un programa que se llama Minds Matter. Es un programa muy bueno con muchas oportunidades y muchos recursos. Es un programa de 3 años. Los estudiantes van y reciben tutoría cada sábado en USC. Participan en programas. Ellos descubren los gastos y los costos de sus programas. Han ido a escuelas como Brown, como Harvard, diferentes programas. Hemos tenido estudiantes que han sido parte de ese programa en años atrás y les ha ayudado demasiado en sus aplicaciones. Es el programa completamente gratis para los estudiantes en el 9º grado que tienen un promedio académico de un 3.0 o más alto. La fecha para aplicar, tienen que aplicar antes del 31 de mayo. Si tienen preguntas, se pueden comunicar con Ms. Lily, pero también ella va a tener unas sesiones para dar más información a los estudiantes. Me parece que, next slide. Me parece que 13th, mañana a la 1 va a tener más información, una sesión para darles más información a los estudiantes. Sé que hemos compartido esa información con ellos, pero también queremos que ustedes sepan y por favor, aprovechen. Es un programa muy, muy, muy bueno. So just the last piece of information, tomorrow there's going to be an information session for students at 1 p.m. We've sent them an invitation. If you have a 9th grade student, make sure they join, they at least listen to the information so that they, if interested, they can apply. Yo sé que alguien aquí sobre la graduación escribió si va a haber un costo por ahorita. Esperamos que no haya un costo. Yo sé que estamos tratando de pagar todo, incluyendo, no sé si es el estacionamiento para un carro, pero nada más reciba yo más información, le daremos esa información a ustedes. I'm going to go over this. Yes. Okay, so now I'm going to go over some information regarding AP exams. There's a lot here, so I just ask that you please listen carefully and you please support. It has been really hard to ensure that all the students are ready for this, especially in a virtual setting. AP exams begin May 18th. That's next Tuesday. That will be the AP English Literature exam. I've actually sent out calendar invitations to every single student that they have it in their Google Calendar and they know when the exams have taken place. We had information sessions last week and we are constantly sending email reminders to students. So just a few things to note. I will go over it in English and then I'll translate in Spanish. Most of the exams are offered in a digital format, so students had the option of informing us whether they wanted to take it at home or at school. We are opening up the school to students who want to take it here, but they needed to have notified us. And that is for students who want a quiet space to kind of just take the test without distractions. However, there are 2 exams, AP Spanish Language and AP Spanish Literature, that are only offered at school. That is not a decision that we made. That is the decision that the College Board made. And those are going to take place on May 21st. For AP Spanish Language, students need to arrive at 7 in the morning. That's next Friday. And for AP Spanish Literature, students need to arrive at 11 in the morning. Again, those are only offered at school. And I'll go over more information as to what the next steps are. Let me go ahead and translate that in Spanish, okay? Así que tengo alguna información que quiero compartir con ustedes acerca de los exámenes AP. Va a haber mucha información aquí, así que por favor, si tienen preguntas, indíquenla en el chat. Voy a pedir, por favor, su apoyo con esto, porque ha sido muy difícil asegurarnos que todos los estudiantes están listos para los exámenes, aunque hemos compartido la información en varias formas, incluyendo juntas con ellos. El primer examen comienza el 18 de mayo, que es el próximo martes, y ellos ya saben cuándo tienen que tomar sus exámenes. Ya les mandé invitaciones a su calendario para que los tengan apuntados y anotados ahí. Pero lo que sí quería comentar, porque he recibido muchas preguntas, hay 2 exámenes
Así que aunque la mayoría de los exámenes son digitalmente, los pueden hacer por computadora, los estudiantes tuvieron que habernos dicho si es que querían tomarlo en casa o en la escuela. En la escuela algunos eligieron eso porque querían un espacio callado, ¿verdad? Donde se pudieran concentrar sin distracciones, pero la mayoría escogieron tomar los exámenes en casa. Ahora, hay 2 exámenes que solamente son ofrecidos en la escuela y esa no fue decisión de nosotros, sino que es decisión y es la póliza de College Board, los que crean los exámenes. Los 2 exámenes que se tienen que tomar en la escuela son el de español, lengua de español y literatura de español también. Esos 2 exámenes van a tomar a cabo el próximo viernes 21 de mayo. Para el de lengua de español, los estudiantes tienen que llegar a la escuela a las 7 de la mañana el próximo viernes, así que por favor asegúrense que se despierten temprano y que lleguen a tiempo. Y para el de literatura tienen que llegar a las 11 de la mañana. Ahorita les voy a dar más información acerca de los próximos pasos. Okay. So for digital AP exams, students have to download a application on their computer if they're going to be using their own computer. But we've also recommended that they use a school Chromebook because the application is already downloaded and available in the school Chromebook. If they don't have one, they can stop by school, I would say this week from 8:30 to 4:30 to pick up a Chromebook. We have plenty available for them to pick up. We are asking that they log in as soon as possible to ensure that they know their login information and that they also practice with sample questions. They have to sign in 3 days before to complete the exam setup, and then they have to be in front of their computer, fully logged in, waiting for the exam to load 30 minutes before the exam. Así que para los exámenes digitales de AP, pido su apoyo con lo próximo. Los estudiantes tienen que tener la aplicación bajada en su computadora personal si van a usar eso, pero también ellos pueden recoger una computadora, un Chromebook de la escuela si quieren utilizar eso. La aplicación ya está en todas las computadoras de la escuela. Pueden pasar a la escuela a recoger una computadora de las 8:30 a 4:30. Yo diría esta semana, y entre más pronto posible, lo más importante sería que se metan a la aplicación, que pongan sus credenciales para asegurarse que sepan su contraseña y todo, y que practiquen para que sepan cómo funciona ese examen digital. 3 días antes de cada examen digital, ellos tienen que preparar su examen, así que meterse a la aplicación y preparar su examen, y después entrar 30 minutos antes del examen para estar ya listos para cuando comience el examen en vivo. Y eso comienza, no se espera, eso comienza automáticamente a través del mundo a la misma hora, así que es muy importante que no se pierdan esos pasos. So now for students who are going to be testing at school, if your student is taking one or more AP exams at school, we need to ensure that they have all of their immunizations. This does not include the COVID vaccine, and we followed up with you if you are missing any. You need to complete a parent consent form. Most of you have done that already. We're following up as well if you have not completed it. There will be a virtual safety training Thursday. So tomorrow from 4 to 5, we're asking that all parents and students attend so that they know what the safety protocols are when they're at school. And then last but not least, if your child is going to be taking 2 or more AP exams at school, they need to stop by school today in the afternoon from 2:15 to 3:15 to get a COVID test, okay? So ahora, si su estudiante va a tomar exámenes de AP en la escuela, estos son los próximos pasos que estamos pidiendo. Todos los estudiantes tienen que tener sus vacunas, todas las vacunas que necesitan para estar aquí en la escuela. Esto no incluye la vacuna de COVID, esa no es necesaria. Si usted le hace falta una, entonces nosotros nos estamos comunicando con usted. Estamos pidiendo que llenen la forma de permiso, de consentimiento. Si no la ha llenado todavía, nos vamos a comunicar con usted. Que asista el entrenamiento de seguridad virtual mañana de 4 a 5 junto con su estudiante. Y últimamente, si su estudiante va a tomar 2 o más exámenes de AP en la escuela, en persona, tiene que pasar por la escuela hoy de 2:15 a 3:15 a tomar su prueba de COVID. Y sé que fue mucha información, así que si tienen preguntas, sí tengo horas de oficina específicamente para los exámenes de AP hoy y el viernes de 4 a 5 y los estudiantes ya tienen esa información. And I know that was a lot of information, so I am holding additional AP exam specific office hours. I will have them today and Friday from 4 to 5 p.m. Students already have that invitation in their calendar and they're able to join. Okay.
So for next year, we're already planning as well for students who will be taking AP exams, AP courses. Students who were interested had to submit an application. The decisions will be released on May 28th, and counselors will be reaching out to all students to follow up. So just wanted to share that with you in case you had any questions or your child had any questions. Okay. Así que también queríamos avisarles que los estudiantes pudieron aplicar para las clases de AP para el próximo año. Nosotros vamos a anunciar las decisiones el 28 de mayo a través del curso las próximas semanas. Quizás los consejeros se van a estar comunicando con sus estudiantes, así que por favor pídanles que estén al tanto de su correo electrónico. So there were a few questions in the chat, which I did answer, but I'll just name them generally in case some parents have questions, and I'll have Wendy translate them. They asked if 7 a.m. is the time that students have to arrive to school for Spanish, and it is yes for the language exam. Okay. So, alguien preguntó que si los estudiantes tienen que llegar a las 7 de la mañana para el examen de español, en lengua de español, y sí, estamos pidiendo que lleguen a las 7 el próximo viernes. Someone asked if we're still providing food for students, and the answer is yes. We do it every Monday for the week, and we're actually planning to continue this over the summer. Alguien preguntó que si todavía estamos ofreciendo comida para los estudiantes. Sí, lo hacemos cada lunes y planeamos en continuar eso durante el verano. And then someone asked if they need to take a COVID test if they're only taking one exam. The answer is no, it's only if you're taking 2 or more. Okay. Alguien preguntó que si se requiere un examen de COVID, una prueba de COVID, si solamente van a tomar un examen en persona, y la respuesta es no, solamente se requiere si van a tomar 2 o más exámenes en persona. Someone asked if their child can apply to scholarships if they are in 9th grade. So the Alliance one that are given that we announced earlier, it's only for senior students. However, there are several scholarships that students can apply to as early as 9th grade. If they'd like support, they can connect with their counselor. Okay. Así que alguien preguntó que su estudiante que está en el 9º grado puede aplicar para las becas. Las que anunciamos nosotros específicamente de Alianza son para los que están en el 12º grado, pero como dijimos, pueden aplicar desde que tienen 5 años. Así que nosotros compartimos esta información. Para los del 9º va a haber una asamblea hoy por la tarde, y van a compartir oportunidades específicamente para ellos durante ese tiempo. Okay. So for junior students, all 11th grade students will have to take the outgoing broad coverage assessment, which will be administered instead of the SBAC, which they typically take in ELA and math. This assessment will allow the school to identify any gaps to support our planning for next year so that we could support our students. These tests will happen virtually. For English, it is between May 10th and 14th, which is this week. For math, it is May 17th through May 21. Okay. Así que todos los estudiantes del 11º grado tienen que tomar un examen estatal, sería en inglés y en matemáticas. Así que para inglés va a ser del 10 a 14 de mayo, y para matemáticas 17 a 21 de mayo, y eso lo están haciendo completamente virtualmente. You want to answer Guadalupe? Alguien preguntó, no le entendí qué información van a mandar mañana. No estoy, si puede clarificar eso, por favor, Guadalupe. You have shared about something that was happening tomorrow. Mañana va a haber un entrenamiento de seguridad, ¿verdad? Así que de las policías que tenemos en la escuela, podemos volver a mandar esa información y ese link a través de Parent Square, para que lo tengan mañana de 4 a 5 en la tarde, y va a ser para cualquier estudiante y padre de estudiante que va a tomar un examen o más en persona. Alguien preguntó si sabemos los nombres de los estudiantes que van a tomar el examen, y es sí, pero si tiene alguna pregunta puede llamar a la escuela y le podemos contestar esa pregunta. I want to continue on and just kind of share that our school, it was virtual, it was hard, but they were able to actually create a performance that we're going to share with all of you. Hope you have the opportunity to see it. We will be sending the YouTube link via Parent Square this Friday. Okay. Así que aunque ha sido un año difícil, nuestra clase de drama va a tener
un play, ¿verdad? Que va a estar disponible para que todos vean en vivo el viernes. Va a ser el viernes a las 6 de la tarde. Va a ser igual por YouTube. Una obra de teatro. There we go. Yo le iba a llamar novela. Yeah, no. Y va a estar buena. Así que, por favor, si se quieren aquí en YouTube, vamos a mandar el link a través de Parent Square y así pueden celebrar el trabajo de esa clase y ese grupo de estudiantes. Okay. So just really quickly, I want to add, we've been recruiting all year. We've had a lot of success, but we have a few spots left. So if you know of anyone who's still interested to apply for a 9th grade spots, please connect with us, connect with Ms. Laceth so that we can support you with the application process. Okay. Y todavía tenemos algunos espacios para el próximo año, así que por favor, si conocen a alguien, comuníquese con nosotros para poder ayudar y apoyar con ese proceso. Someone asked, para las becas de la escuela, ¿todos califican? Porque mi hijo aún no tiene respuesta. So, para las becas de Alianza, específicamente, las aplicaciones ya fueron mandadas y ya dijeron quién ganó esas becas. Si han aplicado a otras becas, depende del programa que haya aplicado. Si tienen alguna pregunta, tal vez se puede comunicar con su consejero y ellos le pueden guiar para saber si esa organización o ese lugar ya han tomado la decisión de quién ha ganado. Want to also mention that we are continuing to celebrate all our students every month, and we are having grade level assemblies this week for all grade levels to recognize our students for all of their accomplishments. I know it has been a hard year, so we've continued to do this monthly, and we've been able to celebrate many students. Okay, queríamos compartir también de que tenemos asambleas para cada grado. Esas se están tomando a cabo cada mes y en particular esa semana. Así que por favor, digan a sus estudiantes que se metan, que participen. Queremos celebrarlos, queremos darles la misma información que estamos compartiendo con ustedes para que sepan y para que aprovechen. Ms. Navarro, our school psychologist, has had a lot of presentations for our students to support them. And this Friday, she's actually offering one on the effects of divorce at 9:45 a.m. She's sent an invitation to students. So if you'd like your child to participate, encourage them to join us on Friday. Okay. Así que el Departamento de Consejería ha ofrecido talleres para los estudiantes cada viernes todo este año. Este viernes, Ms. Navarro, nuestra psicóloga de la escuela, va a ofrecer un taller a las 9:45 acerca de los efectos de divorcio. Así que si usted quiere que su hijo participe y que aprenda un poco más o que escuche de otros, por favor, díganles que se metan. Ellos tienen ese link y lo tienen en su calendario. There's also a counseling workshop, LGBTQ Youth and Allies, led by the Los Angeles LGBT Center on Friday, May 28th from 9:45 to 10:45. Así que el 28 de mayo va a haber el tema de ese taller, va a ser acerca de la comunidad LGBT y va a ser presentada a través de una organización aquí de Los Ángeles que es muy conocida y que son los líderes en ese trabajo y en esa información. Así que aunque sea su estudiante miembro de la comunidad o si quiere aprender más para poder apoyar a otros, recomendamos que participen. Okay. We're also selling yearbooks for all our students and parents. If you are interested, students have been asked to complete a form. You can call our school. The yearbook is $50. You may come to campus from Monday through Friday between 8:30 to 4:30 and pay with cash, check, or credit card. You may also pay online via PayPal. Okay, así que estamos vendiendo libros de recuerdos, los yearbooks, así que si usted quiere comprar uno, puede llamar a la oficina. También les mandamos una forma a los estudiantes para que ellos lo llenen y pongan su orden a través de internet. Pueden pagar en persona en la escuela, lunes a viernes de 8:30 a 4:30 con dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Y también puede pedir pagar por internet. Nosotros le mandamos el cobro.
And if your child's interested in taking yearbook next year, we've already sent this information for students, but if you want to pass it along and share it, if they like to take pictures, are they someone who's very social? Are they someone who's interested in digital art? We encourage them to join this class. So if interested, there is an application we have shared with students. Okay. Y si su estudiante quiere ser parte de esa clase de yearbook el próximo año para crear el libro de recuerdos del próximo año, si son buenos para el arte, si son muy sociales, si les gusta tomar fotos, que apliquen. Ya compartimos esa información con ellos, pero por favor, ¿verdad? Hablen con ellos, motívenlos que aprovechen esas oportunidades. Okay, and just to clarify, this is a course for those who are going into 10th, 11th, or 12th. They must complete the interest form. And if they were in ninth grade, if they are a ninth grader, they must be passing their Art 1 or art experience, or they must have some art experience. Okay, y los requisitos, esto está abierto para todos los estudiantes que van a estar en el 10º a 12º grado del próximo año. Tienen que llenar la forma, así que sí se tienen que aplicar para la clase y prefieren de que hayan tomado la clase de arte también para que tengan un poquito de experiencia. Mm-hmm. We have, lastly, just want to share some fundraisers with you. We're selling our senior sweaters for $30. It's not only open to students, but it's open to parents as well if you'd like one, or even to students of other grade levels. We are selling chocolate-covered strawberries, $14 for half a dozen, $22 for a dozen, and this is for a fundraiser. If interested in some yummy strawberries, pick one up, pick a box on May 21st from 12 to 4 p.m. at our school site. I don't know if you want to do that first. Yeah, así que queríamos compartir algunos eventos para recaudar fondos, así que hay dos ahorita que están tomando a cabo. Uno viene siendo las sudaderas del último año, ¿verdad? Los seniors tienen su sudadera que crearon y diseñaron. La estamos vendiendo por $30. Si quieren apoyar, quieren comprar una para ustedes, para los compadres, para quien sea, pueden hacerlo. Vamos a mandar la forma a través de Parent Square para que metan su orden. Igual ellos están vendiendo fresas cubiertas en chocolate, están muy deliciosas. Si quieren comprar media docena, cuesta $14. Si quieren comprar la docena completa, $22. Pueden meter su orden a través de la forma que vamos a mandar y pueden recoger la orden el próximo viernes entre las 12 a 4 aquí en la escuela. María preguntó si el viernes todos van a ir a la escuela. Nada más quiero saber a qué viernes se refiere, pero no hay algún día que todos vayan a venir a la escuela ahorita. Eso depende, no sé si es para un examen de AP o a qué se refiera. Si me puede clarificar. Let me see. Alguien preguntó que por qué la graduación no fue realizada en la escuela. Desafortunadamente no tenemos el espacio para tener la graduación en la escuela y poder invitar a las familias siguiendo toda la guianza de asegurarnos que todos estén separados. Por eso es que ya nos dieron el ok, el estado, nuestro distrito, de poder tener graduaciones. Y fue la decisión que se hizo para darles esa oportunidad a los muchachos. Yo sé que el año pasado los niños estuvieron muy tristes que no tuvieron su graduación y es algo que queríamos hacer para esta clase. Y si se refiere a lo de drive-thru graduation, ¿verdad? Porque no lo estamos haciendo así. Sí les dimos la opción a los estudiantes y ellos votaron por el coliseo. Mm-hmm. So now that was the last piece of information that I had. I know it was a whole lot of information. So I want to pause to see if there are any questions. Yo sé que esta fue mucha información y quiero pausar para contestar alguna pregunta que tal vez no haya contestado. Yo sé que hubieron varias y tal vez se me haya pasado alguna. So si tiene alguna pregunta, por favor, escríbala. Alguien escribió si pueden hacer su orden de las fresas antes y la respuesta es sí. Se me hace que se les mandó por Parent Square la invitación o la link para que puedan poner su orden. También puede llamar a la escuela. Alguien escriben que no se escucha. Nada más si alguien me puede decir si me escuchan. I still don't answer Maria's question. María me parece que está preguntando que si todos van a venir a la escuela para el examen de español AP.
de español lengua, la lengua de español de AP, sí se tiene que tomar en persona, ¿verdad? El próximo viernes. Hay algunos estudiantes que me avisaron que no pueden tomar ese examen el próximo viernes, así que van a poder tomarlo el 4 de junio, pero esa sería la última oportunidad para tomar ese examen. Esa es la pregunta, ¿tendrán en existencia video de la graduación? Tenemos, Evelyn está preguntando acerca de fotos o de video. No tomamos video el año pasado, pero sí tenemos algunas fotos que tomaron los estudiantes y tomado el club de fotografía. ¿Alguna otra pregunta que tengan para mí? Any other questions? If there are no other questions, know that we are only a phone call away, also an email away. So feel free to reach out. Si no hay alguna otra pregunta en el momento, quiero que sepan que pueden llamar a la escuela a cualquier momento. También me pueden mandar un correo electrónico. Ok. Para los eventos que vamos a vender, me encanta el entusiasmo, ¿verdad? Y el apoyo. Así que las sudaderas de seniors, los del último año, así que si quiere comprar una sudadera que dice clase del 2021, estamos vendiendo esas por $30. Vamos a mandar la forma por Parent Square otra vez. Y también están vendiendo fresas cubiertas en chocolate, $14 por la media docena, $22 por la docena completa. Tienen que ordenar antes de tiempo. Y después recoger su orden el 21 de mayo, que es el próximo viernes, de 12 a 4. Y el 28 de mayo va a haber otro evento que está organizando la clase del 9º grado. Va a ser Yogurtland. Así que si les gusta la nieve o el yogurt congelado, frozen yogurt, pueden ir a Yogurtland. Les vamos a dar más detalles el 28 de viernes y después un porcentaje de lo que ustedes gasten va a ir a la clase del 9º grado. Okay. If you don't have Parent Square, someone asked, what if I don't have Parent Square? That's how we send you all the text messages. So if you don't have Parent Square, you can download it. But even if you don't have it, I believe you're still getting the text message directly to your phone. And sometimes it's asking you to click on the link so that you can see the full message. Para los nuevos estudiantes, ¿tendrán el examen para saber cómo están en su nivel y para cuándo? Sí. So para todos los muchachos del 9 grado que van a adentrar, ahorita estamos colectando correos electrónicos para todos los muchachos y yo pienso que al final de este mes, a principio de junio, les vamos a mandar un examen a los muchachos para que tomen el examen y que nos indique a nosotros a qué clases van a tener que entrar en el 9 grado. Hay una pregunta acerca de los exámenes para todos los grados, si son para todos los grados. Los exámenes de AP son para los estudiantes que van tomando clases de AP y cuando ellos pasan esos exámenes con un resultado de 3, 4, 5, reciben crédito para el colegio. Así que si su estudiante va tomando una clase de nivel avanzado AP, entonces tiene un examen que tienen que tomar al fin del año. I know a parent asked about exams. I could generally give information on exams, and then I'll have Ms. Salazar translate. So I know for AP exams, it is for students who have taken AP courses. We also have a test that all juniors are going to take. It's similar to a state test that they've taken every year. However, we are also doing exams for our current 9th and 10th grade students in their English and math classes. The reason why we are administering exams for all grade levels, we know that this year has been very different, and we want to be able to gather data so that we know how to support our students in English and math next year. Similarly, we are also offering a test for incoming 9th grade students so that we can best place them in the courses that they need. Ya, así que para clarificar un poquito más, como dije, los exámenes de AP son para los que van tomando clases de AP y después los estudiantes del grado 9, 10 y 11 sí van tomando exámenes en matemática y en inglés para que nosotros sepamos, ¿verdad? Y nos dé a saber dónde es que están ellos académicamente, qué tipos de apoyos van a necesitar el próximo año y también nos ayuda con nuestra planificación durante el verano. Y últimamente, para los que van a entrar en nuestra escuela el próximo año, nuestros nuevos Baby Wolverines, ellos van a tener que tomar un examen de colocación virtual, igual para darnos a saber en qué nivel van en inglés, matemática y español y si es que o no van a necesitar más apoyo o quizás una clase más avanzada de honores.
So someone asked about the GoFundMe account that we've created. So yes, it's to help support the graduation. It was a huge expense, but we wanted to make sure we had it for our students. In addition to that, I know that for parking, it is $15 for every car. And as a school, we wanted to be able to at least give you a ticket for parking for one car and not have you pay for that. I know there's also a small fee for tickets that the Coliseum is charging. And we wanted to make sure that you all did not have to pay for that as well. So we are fundraising in hopes that we can all make this happen for our students. Okay. Alguien preguntó que si la cuenta que hicimos, la página de GoFundMe que creamos, si era para ayudar con los gastos de graduación. La respuesta es sí, eso es para ayudarnos un poco porque ese fue un gasto muy grande que no nos esperábamos, pero también tuvimos que cubrir unos gastos para los boletos y también el estacionamiento son $15 por carro, así que queríamos proveerle por lo menos un boleto de estacionamiento a cada familia, ¿verdad? Para ayudarles con ese gasto también. Okay. Any last minute questions? ¿Alguna pregunta adicional? Si no, muchas gracias a todos. Thank you very much to everyone who joined us. We will continue to have these meetings to inform you, keep you updated. As soon as I get more information on like graduation details for like tickets, cap and gowns, more information on reopening, we will have another meeting. Okay, así que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Si tienen alguna otra pregunta, pueden meterla en el chat, pero si no, les queremos agradecer a todos y sepan que ya que tengamos más información acerca de los eventos del 12º grado, de regresando a la escuela y todo eso, vamos a tener otra junta, otro cafecito con la directora para darles esa información. Thank you and have a great day. Gracias. Tengan un buen día todos.